Continuando estas temáticas por el mes de la psicología, hoy 15 de abril del 2026, continuamos con esta temática con respecto a todo lo que hemos visto, ¿no? La definición de la psicología, la etimología. Hemos visto también los representantes que aportaron a la psicología y terminábamos con dos personajes de nuestro país, al profesor Ortiz Cabanillas y también al profesor Leopoldo Chiapo, que hablábamos justamente, ¿no? Cómo dentro de todo este contexto caótico en la cual se está descomponiendo todas las estructuras, ¿no? De nuestra comunidad, de nuestra sociedad, veíamos que él planteaba, ¿no? Cómo afrontar esas situaciones y nos decía de que había un asta con dos cuernos y nos decía de que había la posibilidad de actuar o responder de una manera amarga o también de una manera bondadosa. La amarga nos decía de que era justamente estar tentados o aceptar las tentaciones de toda una serie de eh, lo que mencionaba él, ¿no? La corrupción, actitudes miserables, la insensibilidad con respecto al sufrimiento del prójimo, y era la característica de la putrefacción psíquica, decía. Pero caso contrario era la actuación bondadosa, y esta actuación bondadosa se definía como un rotundo no, con una convicción total de decir un no, rechazando todo justamente toda esa putrefacción, todo ese tipo de tentaciones de la maldad del mundo, toda la mediocridad que en la cual está inundado todo este tipo de instituciones en cualquier rincón de nuestro país, incluso del mundo. Y eso era justamente decidirse, englobarse en un espacio de ser exclusivo, exceptuarse de todo ese mundo y ser un hombre sereno. ¿Y qué definía él, un hombre sereno? Justamente actuar con toda la bondad y la serenidad frente a un mundo de la tempestad que se nos está presentando. En esta parte 3 ya entramos un poco más en lo que es la neuropsicología. Y cuando entramos en la neuropsicología, justamente vamos a ver todos estos conceptos y cómo se está dando con respecto a nuestro contexto social en nuestro país. Justamente acá tuve la posibilidad en esta institución universitaria de poder desarrollar un texto, un manual de neuropsicología clínica que era aporte para la institución y los estudiantes, los académicos, cuando llevaban pues la asignatura que justamente era neuropsicología dentro del mundo de las neurociencias. Si desean, les puedo brindar el link, el acceso para que puedan ustedes adquirir el texto y puedan ustedes disfrutar toda esta metodología, ¿no? La neuropsicología, así como había un representante en el psicoanálisis, que fue Sigmund Freud, un representante del conductismo, que fue Skinner, ¿no? Incluso también fue Watson, que eran los hombres más representativos de esa escuela, también en las neuropsicologías nombramos a un padre de la neurociencia, específicamente el padre de la neuropsicología, que vendría a ser Alexander Romanovich Luria, ¿no? Que viene a contribuir enormemente en todo lo que es la línea de las neurociencias del siglo XXI incluso. Él, si bien es cierto, no define, pero sí explica, producto de sus experiencias. No nos olvidemos que Luria aborda una gran cantidad de pacientes. ¿Por qué? Porque justamente estaba en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y habían soldados, ¿no? Que contribuyeron justamente a combatir al nazismo en esas épocas, y habían soldados que estaban siendo afectados por proyectiles, bala, en el cráneo y en el cerebro. Y es ahí donde empieza a hacer el estudio, justamente con estos soldaditos, con estos pacientes, para ver la correlación de la lesión del cerebro y cuál era su efecto cualitativo. O sea, qué parte psíquica, qué parte mental estaba siendo afectada. O cuando veía al paciente con todas las repercusiones de alteraciones mentales, ya sea a nivel de la marcha, de los movimientos, de la coordinación, del lenguaje, del pensamiento y la conciencia, y él quería ver cómo se correlacionaba con esas lesiones y en qué parte del cerebro había. Por eso que en sus textos Luria, en Cerebro en Acción, era un texto, diríamos así, de cabecera, un texto de todo estudiante, de mi época específicamente, que tuvimos la oportunidad de hacer un círculo de estudios y ahí empezábamos a leer y a estudiar todos estos aportes del profesor Luria. Y él decía, tú en el cerebro, producto de sus experiencias, en un cerebro tú puedes ver de repente un tumor o una lesión del tamaño de un limón y la persona puede pasar bien con todas sus coordinaciones físicas y mentales y sociales sin ningún problema, actuando con dentro de la actividad de la norma. Pero decía él, de repente había un punto, como el tamaño cuando uno hace con la punta de un lápiz,
ese tamaño, ese punto, de repente estaba ubicado en el cerebro y, disculpe la palabra, pero te desgraciaba la vida. Entraban en un problema no solamente neurológico, sino también neuropsicológico y mental, psiquiátrico. Entonces él decía que depende la lesión, depende la zona que se ubique, una zona estratégicamente para repercutir todos los procesos psíquicos, mentales y neuropsíquicos incluso. Por eso que él cuando trata de explicar la neuropsicología, podríamos entender lo que él explica diciendo que la neuropsicología es el estudio cualificativo. Ahí viene la importancia. Y corrobora con lo que ya traté de sistematizar o de integrar el concepto de lo que era la psicología. Él decía que es el estudio de la mente, la parte cualificativa, o sea, la cualificación de los síntomas, o sea, de lo que expresaba el paciente. Y no solamente la selección de los instrumentos, de los métodos, que de por cierto son importantes, porque él decía, los instrumentos psicológicos, los instrumentos neuropsicológicos sí son importantes, pero no dan de todo, no dan los resultados reales, decía así, sino que son indicadores nada más. Por eso que de ahí teníamos que hacer el estudio comparativo de ver lo que nos daba por explicación o de relato del paciente y lo que arrojaban estas pruebas. Hacer una comparación y ahí venía justamente la hipótesis del experto, del clínico, para poder dar un abordaje adecuado y dar un diagnóstico y también dar un tratamiento oportuno y adecuado. Por lo tanto, él decía, Luria decía que es el análisis cualificativo de los síntomas que las técnicas posibilitaban. Por lo tanto, dice así, la neuropsicología es el análisis cualitativo del defecto, objetivo básico de nuestra disciplina científica. Lo que pretende la neuropsicología en la diagnosis local, o sea, saber dónde estaba la lesión, ¿no?, de la lesión en el cerebro, es analizar los trastornos de los procesos corticales superiores o actividad psíquica de la persona. Claro, en su libro Cerebro en Acción, los trastornos, ¿no?, de las corticales superiores del hombre, ¿no?, y tantos otros que él ha trabajado bastante, ¿no?, en la cual hace una contribución muy importante. Y su alumna, Anna Christensen, que también hace una sistematización de lo que no hizo Luria, y la felicitó porque él dijo, yo justamente quería a alguien que haga este tipo de metodología para poder hacer el abordaje. Porque según su relato de Luria, lo que podemos leer o lo que hemos leído sus textos de Luria, corrobora de que él muchas veces no utilizaba instrumentos, ¿no?, de medición, o sea, los tests psicológicos o pruebas psicológicas. Él desarrollaba un método que vendría a ser la observación y la entrevista, una entrevista científica, y a través de la conversación, él lograba entender a través de la sintomatología y la exploración del cerebro post-mortem de estos pacientes con lesión de bala o proyectil, la correlación de la sintomatología, la parte cualitativa y la ubicación de la lesión. Entonces, Luria aporta un gran acierto a todo lo que debería ser las neurociencias, ¿ya? Después ya viene Benton, que también hace un texto muy importante y para mí sí es muy significativo la prueba, ¿no?, el test de retención visual de Benton, que son 10 láminas y se ve la memoria visual, espacial y motriz, coordinación motriz. Él nos dice ya que es el estudio de la relación de las funciones cerebrales y la conducta humana. ¿A través de qué? De un estudio clínico, la experimentación de animales y la observación del desarrollo. Esto me hace recordar bastante, solamente lo voy a mencionar, que cuando estaba haciendo mis prácticas preprofesionales y muchos colegas que me han conocido y hemos tenido la posibilidad de interactuar en ese año de mis prácticas preprofesionales, veíamos una paciente que en esa época muchos psiquiatras intentaron diagnosticar o pretendieron hacer un diagnóstico presuntivo, que era una histeria, ¿ya? Y la señora caminaba de talón, se agarraba de las paredes, hablaba así medio así en borroso, parecía como si estuviera súper dopada, pero cuando le hago la aplicación de pruebas, ¿no?, y ahí donde el Benton le aplico la prueba del WISE y otras pruebas más que aplicábamos en la parte de la época del internado, me sale con una lesión en la parte del hemisferio derecho, a nivel del lóbulo frontal. Ahí en ese año 1988 llegaba la tomografía axial computarizada en el Rebagliati. Entonces hicieron como 2, 3 sesiones, reuniones clínicas, que estaban presentes todos los especialistas, yo internista, novato, entonces se reían cuando yo decía que probablemente había indicadores de lesión. Y todos cerraron filas diciendo que era histeria, todos los psiquiatras. Entonces me estoy enfrentando con psiquiatras, médicos sanmarquinos, médicos de la Cayetano Heredia, de la Villarreal, y pues yo era un
nada más del montón, arrinconado en una esquina, y me siento muy orgulloso porque pude darle cátedras en psicopatología, examen de psicopatología y en toda la exploración. Cuando hago el análisis, test y retest, me salía nuevamente la parte de la lesión. Cuando hacen la tomografía axial, el médico jefe dice, llega al hospital, me han llamado de emergencia acá ahorita, me han entregado recién este sobre, no sé lo que dice y quiero nuevamente la junta médica y sus opiniones. Y nuevamente todos los médicos psiquiatras, residente 1, 2 y 3, decían en conclusión que era una histeria, una neurosis histérica, que era el boom de esa época. Porque no nos olvidemos que muchos psiquiatras en mi época estudiantil eran influenciados, como nosotros también fuimos influenciados por la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Entonces, por ahí venía todo ese tipo de reforma. Porque el psiquiatra que no era psicoanalista o no tenía la formación psicoanalista no era un buen psiquiatra. Ese peso era justamente lo que ellos llevaban y obligaba a decir ese tipo de diagnóstico presuntivo. Cuando el médico jefe saca los resultados de la tomografía axial computarizada, encuentran que hay una lesión a nivel del lóbulo frontal. Claro, ahí ya le daban todos los niveles y las coordenadas respectivas y encuentran que era producto de una cistecircosis. Entonces todos los psiquiatras, pues ese fue el orgullo mío de esa vez. Y lo llevaron no solamente a ponencia, que a mí me llevaron a otro sitio, me hicieron pasear para que yo no salga a exponer el caso que había dado el acierto del diagnóstico. Y después el médico que fuera mi profesor, el profesor Sarria, que mis respetos y muy distinguido profesor de la Universidad de Pregrado, él hace una investigación con el test de retención de Benton. Y él corrobora diciendo de que no hay correlación de que la prueba podía clasificar una lesión o podía describir ni determinar una lesión. Lógico, si nos basamos en la literatura, y ahora que he hecho repaso y releer porque quinta o décima vez el libro de Luria, hace ver que las pruebas instrumentales psicológicas no te dan la referencia. Entonces ahí está la importancia de la cualificación, de la interpretación del experto, de la interpretación cuando uno tiene justamente la pericia de poder abordar al paciente, sintomatología, signos, síntomas, síndrome y ver qué es lo que nos está arrojando las pruebas. Lo que hacía el profesor Sarria, hacía un análisis no de los pacientes que él tomó, creo que 10, 15 o 20 pacientes, sino de lo que estaba analizando eran los resultados estadísticos. Por eso que en mi primera sesión, la primera video de este mes de psicología, decíamos el temor, así como había el biologicismo, el sociologicismo, digo, de repente estamos en la época del estaticismo, de ver todos los fenómenos psicológicos, llevarlo a un número, y no es así. Tendríamos que reformular muchas cosas. O como diría el profesor también, el argentino Facundo Manes, hay que ver, reformular las pruebas psicológicas y sobre todo la prueba que mide, dice así mide, porque viene el término de la física, mide inteligencia. Y según su experiencia del profesor, el neurólogo Facundo Manes determinaba que las pruebas no están midiendo eso. Y yo también creo que es así. Las pruebas de inteligencia o de personalidad no miden lo que están diciendo. Entonces ya tenemos la explicación de Luria con respecto a este fenómeno, la cualificación de los síntomas, la patología sintomatológica de los pacientes y por lo tanto también, por otro lado, Benton hablaba de esa relación, la función cerebral y la conducta humana, que lo dijo, si bien es cierto, en 1971 y posteriormente ya lo sistematiza muy bien Luria en 1973. Con ello podríamos estar diciendo que la neuropsicología es una disciplina que se encarga del estudio de qué, de manifestaciones comportamentales. Hoy podríamos remachar eso, que en el campo patológico y en el campo normal, porque hasta hace muchos años atrás se pensaba y se había la convicción de que la neuropsicología es y debía ser solamente enclaustrados en los hospitales, en los pacientes con problemas neurológicos y neuropsicológicos. Cuando recuerdo una vez con mi distinguida, a quien la quiero mucho y que descanse en paz, la profesora Rosita Velasco, yo le decía, pero hay que hacer exploraciones neuropsicológicas en la población estudiantil, de los colegios, de la sociedad misma. Veo que se sonrió, me dijo, ¿y de dónde estás sacando esa idiota? Y fíjese, ahora está corroborando la neurociencia en el campo social, porque se están encontrando muchos problemas neurocognitivos con cerebros sanos. ¿A qué obedece eso? Incluso el profesor Maurele de Negri también lo menciona eso. Entonces son las manifestaciones comportamentales que la neuropsicología va a estudiar tanto en el campo patológico como en el campo normal, en estrecha correlación con el sustrato que la sustenta, o sea, el sistema nervioso, particularmente el sistema nervioso central. ¿Es una disciplina de frontera? Sí, porque va a sistematizar lo que es la psicología y lo que es la neurología. Como es puente, va a integrar estos dos conocimientos para salir y entrar en todo lo que conocemos del campo de las neurociencias.
dentro de las llamadas ciencias sociales, que nos está costando mucho todavía encontrar toda esa magnitud. Ya con el profesor Ardila, Alfredo Ardila y Rosselli, ya empiezan a sistematizar toda una especie de la historia de la neuropsicología y habla pues del periodo preclásico, clásico, moderno y contemporáneo, ¿no? El preclásico llega hasta el año 81, 61, 1861. El clásico está desde 1861 a 1945. El moderno, dice así ellos, desde el 1945 hasta 1975 y el contemporáneo desde 1975 hasta la fecha de hoy. Vamos a ver qué es lo que nos escriben. Mencionábamos en la video 2 que el primer documento científico, si quisiéramos decir así, fue hallado en el papiro llamado el papiro de Edwin Smith, que fue encontrado en 1862. Y dicen que ese papiro, según los expertos, con los estudios que ellos tienen en la ciencia, para determinar la antigüedad de este papiro, determinaban que tenía un aproximado de 1700 a 3000 años antes de Cristo. 3000 años, 1700 años antes de Cristo. Y ahí encontraron justamente esos jeroglíficos que decía que estaba escrito lo que era cerebro, lenguaje, pensamiento. Hay que creerles, ¿no? A ellos porque son sus estudios, han dedicado a esa ciencia y hay que creer que pues justamente tenían ese concepto de describir lo que estaban escritos ahí. Entonces eran los primeros hallazgos. Después también en nuestro país, particularmente en Ica, en el sur de Lima, también había justamente una cultura, la cultura paracas, que hacían las trepanaciones craneales. Y hay evidencias, porque han encontrado dos operaciones o dos huecos, ¿no? Y rellenado por placas de oro y de plata incluso, y otros sustancias que tenían ellos, ¿no? En la época de los pre-quechos o pre-incas que le llamaban, y encontraron que habían operaciones en los cerebros, y por haber encontrado dos agujeros en el cráneo, daban por correspondencia que sí habían sobrevivido en las primeras operaciones. Particularmente eran guerreros, pero también eran aquellos que eran poseídos, según decían que había sido poseído por el demonio, y le hacían pues un hueco en el cráneo y el paciente se aliviaba. Lógico, y pensaban de que por ahí pues estaba escapando el demonio, ¿no? Porque empezaba locura, epilepsia, pero hoy sabemos muy bien lo que estaban haciendo es que cuando el cerebro se inflama aparecen justamente problemas neuropsiquiátricos, psicológicos y mentales. Y como le hacen la trepanación, sacan el cráneo, entonces el cerebro deja de presionar y como que se alivia, se relaja y desaparecen todos estos problemas mentales. Pero en esas épocas, pues estamos hablando de 700 años antes de Cristo, hasta después de Cristo nació, hasta el año 200 después de Cristo. Todo ese periodo, ¿no? De la cultura Paracas hicieron justamente todo este tipo de experimentos médicos, cirugías médicas, con respecto a la trepanación. Después ya viene en el periodo antiguo, hemos mencionado ya a Hipócrates, a Hiprófilo, Aristóteles, Galeno, ¿no? Las teorías ventriculares, pero no es cuando nace Vesalio, 1514 hasta 1563, Vesalio diríamos así que aporta un gran paso enorme a la neuroanatomía. Y yo diría que fue la primera revolución en la anatomía para poder describir la paciencia, ¿no? La literatura, los libros históricos de la neuroanatomía relatan diciendo de que Vesalio, con toda la paciencia, cortaba parte por parte, no solamente el cerebro en rebanadas, sino que también tenía la paciencia de dibujarlo minuciosamente y lo describía. Y los científicos, la neurociencia, con la tecnología de punta, ahora han corroborado que lo que dibujó en los años 1550 o 40, lo está corroborando tal cual la neurociencia de 2026. ¿Cuál sería la observación de estos eruditos, particularmente de Vesalio? También se dedicó a cortar así en rebanadas, en cadáveres, ¿no? En cuerpos ya post-mortem, indudablemente, en rebanadas los músculos, los tejidos, la piel, los huesos. Por eso que él tiene bastantes dibujos, diagramas. También, pues, Leonardo da Vinci, también hay muchos trabajos en cuanto a la anatomía, ¿no? Tanto externa como interna, los órganos viscerales y partes internas del cuerpo humano. Entonces, esto fue una revolución de la anatomía que contribuyó no solamente a la medicina, sino también a la psicología y por lo tanto a la neuropsicología. Entonces, de ahí ya viene Descartes. Él decía, pues, de que sí, comprendo que el alma
es el estudio fundamental de la psicología. Pero yo ya hallé, decía Descartes, ¿no? El que hablaba del dualismo. Decía, yo sé que el alma está ubicado en la epífisis, decía él, ¿no? Tratando de encontrar una base material. Habla de la lesión. Y después ya aparece Gall, ¿no? Franz Joseph Gall, en 1757 hasta 1828, y él ya habla, ¿no? Y se le conoce por ser un estudioso localizacionista, o la teoría de la frenología. Él decía que el cerebro era como un mapa y le empezó a dar una numeración a cada parte del cerebro. Tanto es así, por decirte, el número uno era el instinto de la reproducción, el número dos era el amor hacia la descendencia, el número 11, memorias de las cosas, hechos de educación, el perfeccionamiento. El número 24 no era la zona de la caballerosidad, el sentido moral, y el 26, órgano de la religión. Entonces así él empezó a decir que cada parte tenía sus funciones de una manera aislada. Pero contrario a él, siempre hay un contrario, aparece Florence, y él dice que no, el cerebro no trabaja como un mapa, ni aisladamente, el cerebro trabaja en integridad, en conjunto, por eso se le conoció con la teoría holística. Ya en el periodo clásico aparece también Bouillot, Dox, ¿no? En 1825, 1836, y no es recién con Paul Broca, es Paul Broca francés, ¿no? Muchas veces escuchamos Paul Broca, ¿no? Y hay profesores, alumnos que se ríen, ¿no? Cuando uno dice así, pero es Broca, ¿no? Y nosotros a veces le decíamos, pero ¿por qué te ríes si Broca o Broca es igual? No, no es igual. Y él nos decía, entonces digamos William Shakespeare, ¿no es cierto? Y todos se reirían si escuchásemos así, por eso que es William Shakespeare, ¿no? Tantos otros. Entonces Paul Broca, en 1861, hace el estudio de varios pacientes, 10, 15 pacientes, con las mismas características, y él ve un paciente que tenía una expresión verbal, que era tan. O sea, le decían, ¿cómo te llamas? Tan. Toma asiento, levántate, levanta el brazo. Perfectamente entendía, pero cuando le decían, ¿dónde vives? Tan. ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? Tan, tan. Por eso que se le bautizó con el nombre Tan, tan. Este paciente, Le Bourdieu, ¿no? Como dicen los franceses, justamente después que muere, Broca tuvo la posibilidad de estudiar su cerebro, porque él se lo donó. Cuando yo muera, quiero que tú estudies este cerebro. Y en el 18 de abril, justamente mire, a 3 días que estamos, de 1861, presenta en la Sociedad de Antropología justamente el cerebro del paciente Le Bourdieu, conocido como el paciente Tan. 20 años que duraba su caso, que había perdido el habla, ¿no? El lenguaje articulado. Por eso que cuando las personas no articulan bien el lenguaje, se le hace una exploración y si se encuentra una lesión o una falla a nivel de la zona de Broca, se conoce, o en el área 42 también, se determina, como ahí ustedes pueden percibir en la imagen, ¿no es cierto?, en esta zona justamente en la tercera circunvolución, pero del hemisferio izquierdo. Ahí encuentra la lesión y lo pudo corroborar en más de 10 pacientes, dicen estos casos. Por eso que ya habíamos comentado, ¿no es cierto? Sigmund Freud, siendo neurólogo, él también hizo un comentario. Así como ya se ha descubierto, decía él, así como se ha descubierto la zona específicamente que tiene relación con el lenguaje, también debe haber una zona que tenga relación con la actividad sexual. Porque no nos olvidemos, Freud fue muy experto en el estudio de la sexualidad humana y particularmente en el desarrollo psicosexual. Entonces, algo en su cerebro de Sigmund Freud, en su cerebro neurológico, con la formación neurológica, intuía que había algo en el cerebro que tenía relación con las zonas sexuales. Claro, hoy día ya, en estos siglos XX, XXI, sabemos que existe un eje de la conducta sexual y cuando se altera ese eje van a haber problemas perceptuales, incluso en cuanto a la identidad y tantas otras partes en cuanto a la conducta humana, ¿no? Que puede tener muchísima relación con estos casos. Después ya en la parte moderna aparece el Sir David Ferrier, todos los experimentos posteriores que hacen con la fisiología, la electrofisiología, que lo incluyen en la neurología para ver las reacciones cerebrales. Y en 1909 aparece David, ¿no? Corbijn Brodmann, que determina al cerebro por una serie de numeraciones. No la topología que hizo Gall, sino unas numeraciones como un mapa citoarquitectónico, para ver justamente que haya un lenguaje común, que todos los científicos dedicados al cerebro sepan en qué parte están o de qué parte están hablando, ya sea en el ámbito de la electroencefalografía, ya sea en las neuroimágenes, entonces lo corroboran
las áreas de Brodmann que se conoce. Después han habido pues tantas teorías que han aportado bastante a la neuropsicología, como el cerebro triguno de MacLean, ¿no? Cuando hablaba del cerebro del arquicórtex, neocórtex, paleocórtex y neocórtex, ¿no? El reptiliano, el mamífero y el humano, que daba una correlación y hoy día podemos corroborar que sí, pues es nuestra escala antropológica, diríamos así. Entonces, con Luria, que nace en 1902 y fallece en 1977, hace una contribución justamente a la psicología y a la neuropsicología porque aporta con todos estos estudios de los sistemas funcionales, que lo podríamos describir, ¿no?, en estos textos, ya sea en el texto el cerebro en acción, de las actividades corticales superiores del hombre, y tantos otros, ¿no?, de reflejos incluso de lo que hablaba Luria, y él habla que el cerebro, el sistema nervioso, es una composición compleja del sistema funcional. Ya él no hablaba de unas zonas, ¿no?, aisladas y ni siquiera de zonas que se interrelacionan, sino que había un orden, un sistema de mínimo a máximo. A la vez que se va elevando, o sea, desde la médula, va pasando por el tronco cerebral, cerebelo, primera zona, o áreas primarias, secundarias y terciarias, a la vez que se va elevando el sistema nervioso, sus sistemas funcionales, se va complejizando el sistema y sus componentes psíquicos. Por eso que en la parte medular los niñitos están pataleando, gateando, ¿no? Y después ya empieza a hacer el aleo y así va complejizándose. ¿Por qué? Porque la parte cortical va apareciendo y va desarrollando y va evolucionando hasta que aparecen los procesos del lenguaje y los procesos cognitivos. Y el pensamiento, la inteligencia y la personalidad es la parte más compleja, cualitativamente hablando, del sistema nervioso central. Entonces, Luria hablaba de estos sistemas y los determinaba en tres unidades: unidad 1, unidad 2 y unidad 3, como ustedes lo están viendo acá. La parte 1 era justamente toda la parte del tronco cerebral. Este tronco cerebral es justamente como el switch de la casa, ¿no? Cuando tú levantas, se prenden las luces, ¿no? Entonces, algo similar sucedía con este tronco cerebral, que cuando se activaba, por los reflejos que hablaba Pablo, excitación e inhibición, ¿no?, su movilidad y su equilibrio, hablaba justamente que ahí hacía una alerta, activaba a todo el sistema nervioso, empezando por el lóbulo frontal y después toda la corteza, en todos sus niveles. El segundo unidad era la percepción sensorial de integración, o sea, incluía la parte del lóbulo temporal, lóbulo occipital y el lóbulo parietal. Estas tres unidades procesan información, o mejor dicho, recepcionan, es la parte sensorial. La lóbulo temporal es la audición, ¿no?, memoria y emociones, pero es particularmente sensorialmente la audición. La parte occipital es a nivel sensorial de la visión, y la parte parietal es la ubicación de la percepción del espacio, ¿no?, orientarnos derecha, izquierda, arriba, abajo. Entonces, eso lo describe magistralmente Luria, lo encuentra, toda la parte cuantitativa y cualitativa, cerebro y la parte mental. Y la tercera unidad ya vendría a ser la planeación, o sea, la ejecución propiamente dicho, que está todo congregado en el lóbulo frontal. Ya posteriormente, aunque Luria no lo menciona con esos términos tan precisos, pero ya sabemos que el lóbulo frontal tiene una especialización mucho más importante, que es el lóbulo prefrontal. Y este lóbulo prefrontal incluso tiene una subdivisión, ¿no?, el dorso lateral, el ventrículo, ¿no?, la parte ventral y la parte orbital. Entonces, todas estas especializaciones, ¿cómo es que empieza ya a sistematizarse, ¿no? Por eso que la región anterior, la parte posterior y la parte anterior es la parte que programa, regula y verifica la conducta, es la parte reflexiva, es la parte que tú puedes predecir, sintetizar el pasado, reprogramar el presente y ver, incluso reflexionar sobre el futuro. Que eso solamente lo puede hacer el ser humano. Única y solamente el ser humano que puede dar todas estas características, y cada zona, cada unidad tiene pues sus áreas, área primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Las áreas primarias son lo primero que aparece, la secundaria y la terciaria, que es la más compleja, es la que ya tiene la parte cortical propiamente dicho. De ahí ya viene el profesor Jordi Peña Casanova, que es del año 1966, casi mi promoción, ¿no? Él, por ejemplo, sí, ¿no?, soy su mayor de por cierto, él sí contribuye, ¿no?, es un español que contribuye desarrollando la teoría de Luria. Él ya no habla de tres unidades funcionales, sino él habla de 5 bloques funcionales, y lo podemos ver en este diagrama, ¿no?
un poquito complejo, de repente no se percibe, pero se los puedo pasar si gustan ustedes también. Me escriben y se los mando por su WhatsApp o por Facebook, ¿no? Entonces, para que tengan ahí, y la cosmovisión de Jordi Peña es que ya empieza a determinar estas 5 unidades: sistema primordial de preferencias, sistema límbicos, el sistema cortical talámico cortical y el sistema estriado cortical y el sistema cerebeloso. Solamente para hacer una referencia, ustedes saben muy bien que el sistema cerebeloso o el cerebelo por muchísimos años se entendía que solamente era especializado para la parte del equilibrio, pero hoy sabemos muy bien que tiene una interrelación no solamente con las emociones, sino con todos los procesos del cerebro, muy particularmente con la parte del lóbulo prefrontal. Interesante, con la parte del pensamiento incluso. Entonces, todo lo que están contribuyendo a entender lo que es la neuropsicología. Entonces, todos estos aportes nos permiten madurar a nosotros como académicos, como profesionales. ¿Qué estamos haciendo con nuestra ciencia? ¿Qué estamos haciendo sobre todo con nuestra ciencia para poder ayudar a nuestros pacientes? Para poder ayudar a la población sana, que cada vez más están presentando signos de deterioro neurocognitivo. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Entonces, ahí hay que entrar. Por eso que yo en mi definición, que ya al final lo volveré a repetir, decíamos, ¿no?, que la ciencia psicológica o la psicología es una ciencia que nos permite, ¿qué cosa? Y acá lo vamos a poder retomar. Una ciencia que no solamente estudia el psiquismo, sino que brinda estrategias para la integración, para integrar cerebro, mente, comportamiento humano en un entorno social. Ahí tenemos que encaminar ahora la ciencia del futuro. Acá terminamos esta tercera parte. No se pierdan el cuarto video, que será en estos días o más tarde la próxima semana. Vamos a ver la neuropsicología en el siglo XXI. ¿Qué nos aporta? ¿En qué estamos ahora? ¿Cuántos años de futuro nos lleva, ¿no? Por eso decía el profesor Colodrón, él decía, nuestro futuro lleva muchos años de retraso. Veremos si es cierto o no es cierto. Nos vemos en la cuarta parte del mes de psicología. Muchas gracias.